Estuvimos viendo, y hoy vamos a ver todos los contractualistas, nos quedaría, en función de lo que el doctor Finocchiaro estuvo desarrollando, extendernos en la figura de Jean-Jacques Rousseau, o Juan Jacobo Rousseau, que como bien les dijo Alejandro, digamos, hay una creencia de que tiene un origen francés cuando en realidad era ginebrino. Ginebrino, ¿se acuerdan que hablábamos de Ginebra calvinista, protestante y demás? Eso tiene influencia en su línea de pensamiento e incluso en su visión religiosa, porque por momentos va a ser calvinista y por momentos, cuando se va a ir en algún momento de Ginebra, se va a transformar al catolicismo y después va a volver a su religión original. Digamos, esas contradicciones que hablaba Alejandro también tienen que ver con su contradicción sobre sus creencias. Pero eso también lo hace un hombre interesante porque es crítico de la época, principalmente al tener una condición de plebeyo y no poder acceder o a integrarse a la sociedad o a la alta sociedad de su época y a los espacios de poder más altos, se pone en una posición crítica que nos va a dar las mejores visiones, que no dejan de ser contradictorias justamente por el origen contradictorio de este personaje. Primero hablamos de Rousseau y después vamos a hacer algunas comparaciones con Hobbes y con John Locke. Les decía, nació en Ginebra, sí, hijo de un relojero, no tiene eh, ningún título, pero siempre es un hombre preocupado por las cuestiones sociales y por las cuestiones políticas de la época. Escribe una cantidad de obras interesante, de las cuales, por supuesto, el contrato social es la más difundida y la más desarrollada y en la cual nos vamos a enfocar, pero podríamos decir que el discurso sobre las ciencias y las artes o el discurso sobre los fundamentos de la desigualdad entre los hombres o el Emilio, son obras importantes también. Por el contrato social va a ser prohibido en Francia y por el Emilio va a ser perseguido incluso, aunque no va a ser encarcelado, no va a llegar a ser capturado por esa persecución. Tienen una... Los racionalistas creen que no lo es porque tiene una visión sentimental que supera la visión racional, aunque esta no lo desracionalice, si me permiten el término. No es que no es racional, sino que pone el tema de sentimental, o sea, su sentimiento sobre las cuestiones que analiza, muy por encima de, del resto de las cosas. Incluso la superioridad de las virtudes morales las interpone ante las virtudes intelectuales, ¿no? Esto da un poco una idea de su visión general de la vida y demás. Como es un contractualista y en la forma de estudio lo, lo vamos a hacer con los tres, también habla del hombre en el estado de naturaleza. ¿Cómo es el hombre en el estado de naturaleza? Si para Rousseau, pues si para Hobbes el hombre en estado de naturaleza es malo, eh, como no lo dijo Alejandro, pero hay una frase que dice, el hombre es el lobo del hombre, dice, y el Leviatán explica que ese contrato va a ser para solucionar o evitar que unos se maten a los otros. Entonces va a venir ese monstruo Leviatán a imponer orden, solicitando la totalidad de los derechos
y la totalidad de las libertades a cambio del resguardo de la vida de esa persona. En el caso de Locke, el hombre es bueno, pero aparece la propiedad privada, esto de la posibilidad de acumulación, y por lo tanto, y para evitar que, como decía Alejandro, le saque los auriculares a Karim, aparece el contrato. Había puesto ese ejemplo, por eso no te sorprendas. ¿Te acordás que había puesto el ejemplo de qué pasa si yo voy y te saco los auriculares? Sí, pero fue una humorada nada más. Y está el Estado ahí. Por eso aparece el Estado para evitar el desmadre que sería la defensa o la legítima defensa o la defensa por mano propia, ¿no? Del Estado para regular esa situación. Porque vos irías, él hizo la explicación de que irías con unos amigos, le sacarías las enciclopedias británicas y después volvería él y así no se terminaría nunca. El Estado entonces para Locke vendría a mediar entre esa situación para proteger la propiedad privada y las libertades. Profesor, o sea Sí. que con Luke el estado natural es como un concepto más avanzado, porque vos, igual que el otro profesor, lo relacionan con el tema de la propiedad privada. Sí. Y con, No sé si es más avanzado. Sí, bueno, sí, podríamos decirse que tiene que ver un poco más con la época. Eh, digamos, el conflicto aparece con la propiedad privada, por supuesto, porque en porque realidad con genera la propiedad desigualdad, ¿no? privada, ¿cómo? Se genera la desigualdad. Sí, pero no la desigualdad en el sentido actual del término. Se genera la violencia que podría generar que yo quiera lo que tiene el otro y se lo quiera sacar. Ahí el Estado está en el medio y dice, bueno, no, yo regulo esta situación eh, Profe, y sí. pero en realidad no sería más que Rousseau tiene el tema con, o sea, la desigualdad a través de la propiedad privada, porque por ejemplo Todavía no yo hablé de entendí, Rousseau. Todavía no hablé de no, no, Rousseau. hablo de Luke, por ejemplo yo entendí que Luke no era por el tema de la propiedad privada, sino era más por un tema de administración de los bienes que tenían todos a su disposición. Es lo mismo. ¿Cuáles son los bienes que tenés a tu disposición? No sé, por Tus ejemplo, bienes. lo de las manzanas. Bueno, perfecto. campo. Él puso el ejemplo de las manzanas y dijo que uno se puede comer 10 manzanas, pero es difícil acumularlas. Digamos, lo que se puede acumular es dinero, también lo dijo. Digamos, cuando aparece el dinero, permite la acumulación. El dinero no solamente en forma de papel, cualquier tipo de dinero permite la acumulación, pero digamos, en la administración de los bienes, por evitar que yo le saque los auriculares o la propiedad a Karim, o tus bienes, vos dijiste bienes, Lucía, y está bien, es lo mismo en realidad. Bienes materiales y demás, es facultad del Estado para evitar la justicia por mano propia, digamos. Esa es la visión de Locke, y para mantener las libertades de acumular, de tener más, de proseguir sin evitando la lucha con el que ya lo tiene, digamos. Rousseau va a hacer otra interpretación de esto. Ahora lo vamos a ver y quizás hay una pequeña diferencia, que también el conflicto es de la propiedad privada, pero desde otra perspectiva quizás. Entonces, ¿cómo es para Rousseau el hombre en estado de naturaleza? Porque empecé a di una vuelta entera y todavía no lo dije. El hombre ha nacido libre, dice, y en todas partes se encuentra encadenado. ¿No? Eso lo dice literal. Por naturaleza los hombres son libres y son iguales entre sí. Aunque hay diferencias. Hay diferencias naturales y diferencias generadas que permiten una doble desigualdad. Las diferencias naturales pueden ser, por ejemplo, la edad, puede ser la salud, puede ser el vigor físico, la fuerza. Hay una diferencia en sí, la aptitud intelectual. En ese sentido no somos todos iguales. Pero también
hay una desigualdad política que tiene que ver con los privilegios. No es lo mismo nacer hijo de un noble que ser hijo de un relojero, como en el caso de Rousseau. Sin embargo, fuera de esa diferencia, los hombres son buenos. Fuera de esa diferencia, los hombres son buenos. Hago esa aclaración porque es una aclaración importante. La condición originaria del hombre es una vida sencilla, no muy diferente a la del resto de los animales, salvo por las facultades y las virtudes que tienen los humanos, las virtudes intelectuales, por ejemplo, y por la libertad. El hombre se considera libre, naturalmente, según la visión de Rousseau. Ahora bien, hace una aclaración que lo despega de la visión de Aristóteles con respecto al cuanto el impulso social del hombre. No cree que sea algo impulsivo la cuestión de asociarse de los hombres. ¿Se acuerdan que Aristóteles decía que era natural que los hombres se asociaban porque el hombre necesita convivir y demás? No lo ve desde ese punto de vista en el momento del estado de naturaleza, hablo todavía, sino que él ve el estado de naturaleza como una situación presocial, antes de que el hombre sociabilice. Es bueno, antes de que el hombre sociabilice, está en una condición similar, no muy diferente a lo de los animales. ¿Se entiende? El análisis del estado de naturaleza es presocial. Y por lo tanto tampoco le atribuye al hombre la tendencia natural al egoísmo. ¿Quién hacía eso? Por ahí Ricio lo había dicho más temprano. Hobbes. Claro, Hobbes atribuye el egoísmo como un estado de naturaleza del hombre. El hombre es egoísta, es malo y demás. En este caso no. Ahí lo puso también Rocío. En este caso no le atribuye una tendencia natural al egoísmo. Tampoco se encuentra en este estado de naturaleza en un estado de lucha, pero a partir del nacimiento de la desigualdad, que es provocado por la propiedad privada, y ahí viene la parte que estábamos hablando antes, es que se genera esta situación. O sea, con el tiempo, por la propiedad privada, nace la desigualdad. Y la desigualdad es la que genera el conflicto. Y es la que da, según sus propias palabras, el nacimiento, o sea, la sociedad naciente da lugar al más horrendo estado de guerra, dice. Entonces, el conflicto pasa por la desigualdad, provocada por la propiedad privada. Antes de eso no hay sociedad. La sociedad nace de este conflicto. Antes de eso el hombre es presocial, no es muy distinto al animal, es bueno salvo por las diferencias, o sea, es bueno y no es muy diferente entre sí, salvo por las diferencias que le comenté, las naturales y las desigualdades con respecto a la posición que nace y demás. La sociedad, la propiedad privada, mejor dicho, la desigualdad nace con la propiedad privada, pero además deprava a la sociedad. Ahora bien, hay una apropiación inicial. Si vamos al ejemplo de la manzana, que no lo pone Rousseau, pero lo vamos a traer un poco de los pelos para ponerlo como ejemplo, hay alguien que fue primero y puso su fuerza física para arrancar el fruto y se lo queda para sí. Hay un momento inicial en la propiedad privada. Hay un momento inicial en la cerca de los campos. Hay un momento inicial. Y por lo tanto, si hay un momento inicial, hay personas que iniciaron la propiedad privada. Y por lo tanto,
se adelantaron al resto. Si vamos al ejemplo de los auriculares de Karim, pobre, lo vamos a tener toda la tarde, toda la noche de ejemplo, él fue primero a comprarse los auriculares. Yo ya no puedo ir y decir que esos auriculares son míos. Si eso lo trasladan a espacios terrenales, a campos y demás, hay alguien que dijo esto es mío, alambró, y a partir de ahí es de él. Ese alguien para Rousseau va a estar bien individualizado, porque el Estado va a surgir instaurado por quienes ya se apropiaron de los mayores bienes y lo van a crear en beneficio propio. ¿Para qué? Para asegurarse de la continuidad de la propiedad de dichos bienes. ¿Se entiende la consecuencia por la cual se crea el Estado? Ahora, sí. No te escuché, Lisandro, perdón. Me dijiste que sí, nomás. No, profe, que no entendí. ¿Puede repetir? No entendí. Claro, yo les había puesto el ejemplo del campo, de un campo libre, natural, vamos que está lleno de manzanas, ya que estábamos hablando de manzanas, vamos a lleno de manzanas, viene Lisandro y dice, yo lo voy a alambrar, esto es mío. ¿Hasta dónde? Y ya, todo esto que está acá es mío. Lo del alambrado, entiéndalo como una abstracción, porque en realidad no existe el alambrado en esa época. Quiero decir, hasta ahí, hasta donde están esos montes que se ven allá, todo esto es mío. Y si alguien me lo viene a sacar, yo respondo con violencia, porque me lo viene a sacar. Digamos, hay un inicio, hay una persona que inicialmente dijo esto es mío. Sea un campo, sea un árbol, sea lo que fuere, un bien. Y el Estado va a surgir instaurado por quienes se apropiaron de los mayores bienes. O sea, los que primero se apropiaron de la mayor cantidad de bienes van a decir, tenemos que defender nuestra propiedad. ¿Cómo lo hacemos? Creemos el Estado. ¿En beneficio a quién? En beneficio propio. ¿Para qué? Para asegurarnos nuestro derecho de propiedad. Ahora bien, el tránsito entre el estado naturaleza, que es justo el momento anterior a que se apropie, al del estado de sociedad, según Rousseau, es irreversible. Una vez que alguien se apropió de algo, no hay vuelta atrás. Por eso el estado de naturaleza en realidad es una abstracción. ¿Cuándo fue ese momento? Nunca, es presocial. Es cuando el hombre era un animal. ¿Se entiende? O era casi un animal. Profe, entonces tanto para Hobbes como para Luke, el estado de la naturaleza es un estado presocial, como dijiste vos, y para Hobbes yo interpreté que ahí el problema era porque, bueno, como dijo por ahí un compañero, tratar de no perder la vida. Ese era el conflicto y querer apoderarse de lo que uno, de lo que no es de uno por la fuerza. Y en cambio, con Luke, No. digamos que el estado de la naturaleza ya interviene el tema de, como dijiste vos, de la propiedad privada. ¿Es así? Medio que me hiciste varias preguntas y creo que sí. Entiendo que lo que hiciste es repetir más o menos lo que... en el caso de Rousseau, que estamos viendo ahora, el conflicto es la propiedad privada. Y en el caso de Locke, si bien no lo plantea como conflicto, también la solución ante la posibilidad de que el hombre no ejerza la defensa por mano propia está en el contrato. Y también surge a partir de la propiedad, por supuesto, sí. En el caso de Hobbes, el problema ya es más de vida o muerte en términos de explicativos. Siempre es de vida o muerte, en realidad. Claro. ¿Por qué? Porque el que defiende la propiedad también la defendería a capa de espada. El ejemplo que puso al principio, vuelvo al ejemplo de los auriculares de Karim, que después va a ir él con amigos y le va a robar las cosas. ¿Eso cómo termina generalmente? Si no hubiese un Estado que regula y ¿cómo terminaría? Alguno termina muerto, digamos. Y si lo llevamos Karim termina muerto, pobre. A momentos presociales, peor todavía, porque supongamos que el hombre de las cavernas va y le saca a la mujer y las, ¿cómo se llama? Las comidas o los cueros para abrigarse. El otro tipo, lo digo así, va a ir y lo va a querer matar, digamos. Entonces, en ese estado presocial, esas consecuencias
son violentas, por supuesto, siempre. Por más de que para la visión de Hobbes el hombre sea malo y demás, porque lo está viendo en esa posición, y para Locke y para Rousseau no es así, sino que hay una situación anterior que es la que produce que el hombre se ponga violento y demás, ¿no? En Hobbes la situación ya está planteada. Está bien. O sea, el problema en Hobbes ya es natural, ¿se entiende? El problema es natural del hombre, es egoísta, es malo, se pelea, te quiere lo tuyo y demás. En el caso de Locke y de Rousseau no, es una consecuencia de una situación generada por la sociedad, o en el caso de Rousseau, mejor dicho, la sociedad se genera por esa situación, que es el inicio de la propiedad privada. Entonces el Estado va a ser una representación de quienes, en beneficio propio, intentan mantener sus bienes, su propiedad privada. Pero a partir de la sociedad, los hombres van a tener que unirse contractualmente para tener una mutua protección. Tienden a unirse en ese sentido. Y el paso del estado de naturaleza al de la sociedad es el paso de la espontaneidad humana al de la enajenación o alienación de un régimen determinado. Como no hay posibilidad, además, de volver al estado de naturaleza, hay que buscar las condiciones, dice Rousseau, necesarias para, o que garanticen, digamos, la libertad y las igualdades originarias bajo una nueva forma de gobierno legítimo. Y esto se va a dar con el contrato social. Ahora bien, con el contrato social los hombres no se van a subordinar a una persona, ni se van a y acá está la parte novedosa de la explicación, que al mismo tiempo tiene también sus contradicciones, pero bueno, ya los vamos a plantear. No es que el hombre se va a subordinar a una persona ni o algún poder, sino que el hombre se va a subordinar a la sociedad. Sí, Juan, ahí voy a eso. Y la sociedad va a estar conformada y el ciudadano se va a someter entonces a la voluntad general. Y no ni a alguien ni a un régimen, sino a la voluntad general. Por lo tanto, si es a una voluntad general, obviamente no lo es a una voluntad particular. Eso no quiere decir que no se someta al dominio de un líder ni demás. Siempre y cuando esta sea la voluntad general, no habría problema con eso. No confundan una forma de gobierno con la voluntad general. No sé si me explico lo que quiero decir, si no lo vuelvo a decir. Quiero decir, no someterse a una voluntad particular no quiere decir que no se pueda someter a la voluntad de un soberano, por ejemplo. Quiere decir que se debería estar sometiendo a una voluntad general. Y ahí tengo que explicar entonces qué es la voluntad general, porque para fundirse la voluntad general, nunca las voluntades particulares van a poder oponerse a la voluntad general o a los intereses genuinos de la voluntad general. No sé si me explico. Sí. Me interrumpen si no, no hay problema, porque a veces las palabras a veces se mezclan o sea, la voluntad particular, nunca la voluntad particular, puede ser contraria a los intereses genuinos de la voluntad general. Por lo tanto, para fundirse en la voluntad general hay que correr las voluntades particulares. Es como la Constitución y las leyes. Claro,
Por supuesto, ahí está la voluntad general. En nuestro tipo de constitución, ahí está la voluntad general. Está plasmada ahí. Claro. Pero quizás ahora se pueda entender un poco mejor. En la sumisión que nosotros nos damos a esa voluntad general consiste la propia libertad que tenemos. O sea, nosotros entramos en sumisión a la voluntad general. Y eso nos da libertad. Incluso, fíjense, lo que plantea Rousseau. Cuando en nombre de la voluntad general se emplea la fuerza contra un individuo, se hace para obligarlo a ser libre. ¿Qué les recuerda esto? Napoleón Bonaparte liberando toda Europa. No, Más o menos el discurso de él. sí, pero te iba a decir, es una cuestión discursiva de Napoleón eso. Quiero decir, ¿qué violencia nosotros aceptamos en pos de en el mundo moderno, en la vida contemporánea? Claro, Weber, ahí puso Rocío. Weber no nos dice que el ejercicio de la violencia física legítima, el monopolio del ejercicio de la violencia física legítima es para garantizarnos la libertad. Bueno, ¿por qué nosotros aceptamos que un policía nos pegue un palazo y estamos parados en el medio de la calle de forma obstruyendo el libre tránsito, por ejemplo? Estoy haciendo una exageración, ¿no? Porque sabemos que esa obligación, esa fuerza que se ejerce contra ese individuo, en este caso soy yo, está dada por la voluntad general. Y la voluntad general quiere que yo me corra de ahí porque quiere garantizar el derecho a circular de otros. Por ejemplo. Pongo como ejemplo. Ahora bien, la voluntad general no es exactamente igual a la suma de las voluntades de todos. La suma de las voluntades de todos es solamente necesaria para firmar el contrato social. Todos tenemos que estar de acuerdo en la Constitución, por ejemplo. Voy a abrir un paréntesis y voy a poner un ejemplo bastante sonso que no es académico. Y es, nosotros cuando jugamos un juego, nos sentamos, un juego de mesa estoy hablando, nos sentamos, supongamos, yo acá en la pantalla veo a Eduardo, veo a Florencia, a Karim, a Lisandro, a Lucía. Nos sentamos nosotros 6, por ejemplo, y ¿qué es lo primero que hacemos? Nadie sabe jugar este juego. ¿Qué es lo primero que hacemos? Ponen las reglas. Supongamos que ya están escritas las reglas. Y leerlas para saber cómo se juega. Leerlas para saber cuál es la voluntad de todos, que es jugar ese juego. Entonces ahí sí tenemos que estar todos de acuerdo. Ahora, la voluntad general individual de cada uno puede no ser la misma, la suma exacta de la voluntad de todos. Alguno puede querer divertirse, otro puede querer ganar, otro pasar el rato, otro está porque le gusta la que está sentado al lado o le gusta el que está sentado al lado, etcétera, etcétera, etcétera. La suma de esas voluntades no es lo mismo la voluntad general que la voluntad general es la del juego en sí mismo, en ese caso, en ese ejemplo. Ahora, la voluntad de todos está plasmada en las instrucciones del juego. Más allá de que no haya sido incluso escrita por nosotros. Es la voluntad que hace necesario ese contrato social. El contrato social, en ese caso, es jugar el juego y cumplir las reglas de ese juego. ¿Está claro? Es un ejemplo un poco... No lo pongan en un examen, por favor. Pero para que entiendan que no es la suma de las voluntades, o mejor dicho, no es lo mismo la voluntad general que la voluntad de todos. La voluntad de todos se da solamente al momento de firmar el contrato social. La voluntad general es otra cosa. La voluntad general además me va a conferir un poder absoluto. Perdón, no la voluntad general. El contrato social va a configurar un poder absoluto sobre los individuos. Y que está dirigido ese poder absoluto por la voluntad general.
Ese poder absoluto se llama soberanía. No hay un poder por sobre ese poder absoluto que otorga la voluntad general. Y el contenido es la legislación, básicamente. La Constitución, las leyes. Ese es el contenido. ¿Y dónde reside la soberanía? Reside en el pueblo, que es el portador de la voluntad general. No confundan que el pueblo sea portador de la voluntad general con que el pueblo gobierna. No. No es lo mismo. Ahora van a ver por qué incluso. Pero Gabriel, ¿no gobierna a través de su representante? En el caso nuestro sí. Va en nuestro país. ¿Quién me habló? Perdón. ¿Pedro? Pedro Túnez. Estoy sin estás, cámara, Pedro? por eso, Gabriel. ¿Cómo? Estoy sin cámara, disculpame. No, no hay problema, no sabía que me había hablado. Pedro, sí, en nuestro caso sí. En nuestro caso, la soberanía está en el pueblo y se gobierna a través de los representantes, dice la Constitución. Pero si fuese un totalitarismo en el cual el pueblo quiere un dictador, no gobierna a través de su representante, gobierna a través del dictador. Claro. Eso es lo que no está tan claro. O mejor dicho, sí está claro, digamos, queda a la voluntad general. Lo que no está claro es cuál es la voluntad general de cada pueblo. Y si esa voluntad general de cada pueblo se transforma en una democracia. ¿Se acuerdan lo que dijo Alejandro antes de cortar? Nosotros, la visión nuestra de la democracia no tiene más que ver con el contrato social de Locke que con el contrato social de Rousseau. Porque además, la soberanía reside en el pueblo, es indivisible, es inalienable, siempre es una palabra que me cuesta decir, es intransferible, o sea, no se puede transferir la soberanía que genera la voluntad general. Pero al mismo tiempo es muy difícil si no es representativa. Y Rousseau no dice nada sobre la representatividad de la voluntad general. Es más, podríamos decir que para que se pueda dar un gobierno democrático en el sentido que lo plantea Rousseau, tendríamos que hablar de una democracia directa, donde el pueblo gobierna directamente. Y eso es prácticamente improbable en un Estado grande. Eso queda acotado a estados muy pequeños o a espacios de poder muy pequeños. No sé, a Atenas, por ejemplo, donde en el Ágora se votaba directamente el pueblo, no sé, se me ocurre eso, o las democracias semidirectas suizas, podría decirse, donde se levanta la mano para ejercer. En este caso es representativa, como dijo Pedro. Pero además no está hablando de cuestiones democráticas, de democracia. De hecho, la voluntad general puede ir desde democracias directas hasta totalitarismos o gobiernos totalitarios. O sea, la forma de gobierno no es algo representativo de la visión de Rousseau. Lo que sí pasó es que, a diferencia de Hobbes y de Locke, Rousseau, como sabrán, muere antes de la Revolución Francesa. Y las palabras y la visión del contrato social, sobre todo con respecto a la voluntad general, sí fueron utilizadas por los partícipes revolucionarios de la justamente Revolución Francesa. Aunque Rousseau no haya explicado esta situación en función de la Revolución Francesa, sí es importante como explicación sobre el tema de la voluntad general. Pero como también dijo y explicó Alejandro, esto no devino en una democracia. Sí, las banderas de la libertad, igualdad y fraternidad son levantadas, pero no devino en una democracia, devino en un emperador rápidamente como Napoleón, que no estaba muy lejano al absolutismo monárquico, con la diferencia que él no era de origen de sangre azul, por decirlo de una manera a la antigua, por decir, era un advenedizo, no era real, no tenía ni cargo, era un italiano, como dijimos, nacido en Córcega, Napoleone Bonaparte. ¿Está claro esto?
Vamos a hacer una cosa. Voy a buscar. Sí. Si tienen dudas, consultas, comentarios, háganlos ahora, que mientras tanto voy a buscar una cosa de contenidos que subimos. Si no me equivoco, lo hizo Contractualistas. Sí, escucho. Muy bajito escucho, más fuerte necesito. La voluntad particular de cada uno no le importa la voluntad general. Quería preguntar, me quedo confuso entre voluntad general y voluntad de todos. ¿Cuál es la diferencia entre voluntad general y voluntad de todos? Que la voluntad general, digamos, no estaba hablando de diferencia entre la voluntad general y la voluntad de todos, sino que la voluntad de todos es lo que de alguna manera determina el origen del contrato social y no la voluntad general. La voluntad general es una consecuencia de esta situación. Y a partir de la voluntad general es que se va a atribuir la soberanía legal y demás. Pero la suma de todas las voluntades generales, que va a dar igual a la voluntad de todos, se da solamente al momento de la firma del contrato. Obviamente no hay un momento de firma de contrato. El momento inicial sería, ¿no? En el cual las sociedades como tales solucionan este conflicto, digamos. No es que en un momento se sentaron todos. Podría ser en términos, qué sé yo, el momento constitutivo de las naciones podría ser un momento de contrato social, que es cuando se hizo la Constitución Argentina, digamos. Pero no es que antes no había un ordenamiento, ni había, o sea, es una abstracción, digamos, ¿no? Todos los contratos sociales, los tres, todos los contractualismos surgen de una abstracción. No hay un momento específico en el cual se siente Lisandro no sé, y Lucía a firmar un contrato y a partir de ese momento se soluciona la problemática, digamos. No viene por ese lado. Creo que está claro eso, pero lo sumo a propósito para que no haya confusión. Un segundo. No, esto no es. Espérenme, esto es una cosa. Estábamos. ¿Dónde está? Acá. Ahora sí. ¿Lo ven ahí? No, profe. ¿Se ve algo en pantalla? Yo no. Sí, profe, el cuadro. Sí. Sí, se ve, profe. Bueno. ¿Qué subió, profe? Lo ¿El podemos ampliar cuadro igual. que está en miel? Sí, el cuadro que está en miel. Un poco para que podamos comparar. Para poder hacer un estudio, para que les sea fácil el estudio de esto, sirve comparativamente el cuadro. Ahora, para el desarrollo en un examen, no. Digamos, no. Se los dije al principio, se los vuelvo a repetir. Lo cierto es que sí les puedo explicar el lugar donde sucedieron los acontecimientos y la época. Fíjense que hay 100 años de diferencia aproximadamente entre Hobbes y Locke en referencia a Rousseau y otro espacio territorial. Hobbes y Locke están ubicados en Inglaterra y Rousseau, si bien nació en Ginebra, Suiza, está en Francia principalmente, aunque estuvo en distintos lugares. Los hechos fundamentales que protagonizan o que influyen o en qué influye el autor, ¿por qué es importante esto? En el caso de Hobbes, protagoniza la Revolución Puritana y la Revolución Sangrienta, como la ejecución de Carlos I y la República de Cromwell. En el caso de Locke, también protagoniza o está en el medio históricamente fíjense el tema de los años, ¿no? De los años que sucede, de la Revolución Gloriosa y la destitución del rey. Y por lo tanto el crecimiento del poder del parlamento, del parlamentarismo inglés. Pero en el caso de Rousseau, influye en la Revolución Americana, influye en la Revolución Francesa e influye en las revoluciones independentistas latinoamericanas. Alejandro les nombró a Mariano Moreno, por ejemplo, que pareciera que
en su plan de operaciones influye el contrato social de Rousseau. La visión antropológica en el caso de Hobbes es negativa, en el caso de Locke es positiva, en el caso de Rousseau hay dos niveles y es hiperpositiva. ¿Qué quiere decir? Hay un nivel presocial y un nivel postsocial. Es hiperpositiva porque cree que el hombre ni siquiera entiende demasiado más que un animal, digamos. Por lo tanto es bueno naturalmente, es así, digamos. El origen del Estado surge por un contrato en los tres casos, por supuesto. La visión en el caso de Hobbes es de una guerra permanente de todos contra todos, el hombre es el lobo del hombre, esto que habíamos hablado antes. En el caso de Locke hay un estado de paz y de armonía. Y aparece con el contrato o aparece para que surja el contrato social en Locke la necesidad de un tercero imparcial que medie entre Karim y Alejandro por el tema de los auriculares, por ejemplo. No está ahí, pero ¿no? Así se acuerdan bien en el momento del examen de ese tema. Se ve ahí, ¿no? Se sigue viendo, ¿no? Sí. Sí, profe. Y otra cosa también es el tema del monopolio de la fuerza. Fíjense, ahí aparece de nuevo también Weber. No es que aparece, en realidad lo podemos traer, digamos. Con que el Estado va a ser el que va a monopolizar y va a administrar la justicia. Ese es el fin del Estado. ¿Por qué tiene una concepción liberal? Porque no profundiza sobre otras cuestiones en las cuales debe participar el Estado. Para el resto, el hombre es libre y para el resto el Estado no se debe inmiscuir. Eso es el origen del liberalismo. En el caso de Rousseau, la visión del estado de la naturaleza, hay un estado de paz y de libertad perfecta, de buen salvaje, esto de que es casi un animal, el hombre, en el buen sentido, hasta la aparición de la propiedad privada, lo vimos recién. Derechos cedidos en el pacto. En el caso de Hobbes, todos los derechos, salvo el de la vida, porque es el que le va a permitir justamente, por eso, digamos, es que el hombre, el ser humano, pacta en este contrato para evitar la muerte, justamente. En realidad el hombre sabe que morir, lo que tiene miedo es a la muerte violenta. Digamos, no es a la muerte que quiere evitar, lo que quiere evitar es la muerte violenta. Todos sabemos que indefectiblemente algún día nuestra vida va a terminar, lo que queremos evitar es la muerte violenta. A veces se dice mal. Bueno, en el caso de Locke claramente es la facultad del Estado de, evitar la facultad de hacer justicia por mano propia. Es lo que intenta el contrato y que se cede al Estado como tercero imparcial. En el caso de Rousseau, no sé si lo dije, todos ceden todos sus derechos a la voluntad general. No cree en la representación política, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que hablábamos de cuando Pedro preguntó? Y yo le digo, sí, nosotros tenemos un ejercicio de nuestra voluntad general a partir de la representación, pero no es el caso de Rousseau. Rousseau habla de democracia directa. No cree en ningún tipo de representación política. Sí, perdón, ¿quién habló? Juan, ¿tiene que ver porque él estuvo en Suiza, que él lo ve porque es un lugar chico? ¿O no? La verdad que no lo sé, no es una mala interpretación, podría ser, incluso en Suiza hay una especie de por eso mismo, directa, claro, porque son lugares chicos donde pueden. Claro, lo que pasa es que en la época que vive él, no, todavía está el calvinismo. ¿Recuerdan cómo era el gobierno, los gobiernos casi teocráticos, digamos, a partir de Calvino en Ginebra? Esto de que no se podía, o sea, si uno estaba en contra de las leyes se tenía que exiliar o era perseguido. ¿Se acuerdan que lo hablamos cuando hablamos de una moral muy, muy alta, una cuestión de la moral muy, muy fuerte y apegada a la cuestión teocrática? Después obviamente se fue alivianando y Suiza se convirtió, incluso, digamos, paradójicamente, el calvinismo se transformó en la religión más tolerante, pero bueno, en esa época no.
En esa época no. La libertad de culto y esas cuestiones todavía no estaban. Así que no sé, no sabría decirte con exactitud, Juan, pero es un buen análisis, no está mal el análisis. Por último, vamos a seguir viendo. Los derechos reservados, en el caso de Hobbes se reserva la vida, en el caso de Locke se reservan todos los derechos excepto el de defenderse, y en el caso de Rousseau no hay derechos reservados porque todos están, la voluntad general está por encima de esto. Todos son cedidos a la voluntad general. El principal valor jurídico tutelado en el caso de Hobbes es la vida y la seguridad. Yo diría que la vida, porque la seguridad y la vida en ese sentido, en el sentido de la visión que tiene Hobbes del hombre, al ser tan negativa, la vida es parte de la seguridad o al revés. En el caso de Locke, la propiedad privada y la libertad está muy claro. En el caso de Rousseau, el principal valor jurídico tutelado es la voluntad general y la soberanía que se desprende de ella. En el caso, en el sistema político al que tiende, está claro que el absolutismo monárquico, la monarquía absoluta o la autocracia del Leviatán, en el caso de Hobbes, es clarísima. Los parlamentarismos, si bien no lo dice directamente John Locke, por el momento en el cual está desarrollando su visión y el crecimiento del parlamentarismo en esa época y las libertades que defiende y demás, está claro que el parlamentarismo sería el sistema político que defiende, y en el caso de Rousseau no está tan claro. Lo que sí no defiende las representaciones, sino que tiene que ser algo directo de la voluntad general que surja, perdón, de la soberanía que surja de la voluntad general. A ver, ¿qué dudas quedan? ¿Qué comentarios quieren hacer? ¿Qué preguntas les puede surgir de esto? Yo ninguna, profe, por ahora. La verdad que se entendió. ¿Está todo claro? Sí, profe, está claro las posturas, las visiones de lo que es el estado natural para cada uno de ellos, porque seguramente una de las consultas de las preguntas va a venir por acá. ¿Qué Bien. diferencia hay? Yo les aseguro que alguna pregunta en examen sobre contractualista va a haber. Ahora, quiero ser, ¿cómo se llama? Reiterativo. Sí. Y profundizar sobre este tema. Sí. No es un tema general, o sea, es una respuesta general que estoy dando a cómo fueron los exámenes. Hay muchas de las personas que tuvieron entre 4 y 6 puntos, ya hablamos de los exámenes ya, que no es que no respondieron bien. Respondieron bien, pero acotado a una explicación literal de la pregunta. Y ustedes van a decir, ¿está mal? No, no está mal. Lo que pasa es que tiene que haber un desarrollo explicativo cuando se le dice explique tal cosa. Bueno, ¿quién es Polibio? ¿Por qué piensa como piensa? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que está analizando cuando analiza la teoría de los ciclos? ¿De dónde viene su visión sobre la inestabilidad de los sistemas políticos? ¿Cuál es la solución que plantea? ¿La anaciclosis? Perfecto. ¿Cómo es el gobierno mixto? Perdón, ya me estoy sacando yo una mala nota. El gobierno mixto. Bien, ¿dónde se plantea el gobierno mixto? ¿Dónde lo observa él? ¿Por qué cree que es causa del éxito de Roma? Es mucho más largo que explicar solamente las cuestiones de una forma lineal. Eso es una respuesta 10. Una respuesta 10 en el caso de una pregunta que valía 2 puntos, son 2 puntos. ¿Se entiende? Muchos de los casos la respuesta está bien, es 1 o 1,5 puntos, pero no está completa, no está desarrollada. Quizás en un examen presencial esto les dé más tiempo, las problemáticas que genera la virtualidad no las tengan y quizás nos puedan preguntar si nos falta algo, no les falta algo, con mayor
tranquilidad que en la virtualidad. Pero como les dijo Alejandro, nosotros también estamos en virtualidad y la forma de ¿cómo se llama? De examinar con 135 personas es compleja. Si bien se presentaron bastante menos, el examen está preparado para todos, digamos. Entonces surge esto. Pero dicho esto, y lo dije al principio, también es un aprendizaje el desarrollo de los que estuvieron en Historia Argentina conmigo lo saben, yo se los he dicho al principio y hay varios que están acá. Entonces, quiero decir, Lisandro, vos también, ¿no? ¿Estuviste ahí? ¿Tuviste la desgracia? Creo, bueno, ahí está, hay varios. Está Eduardo, Lisandro, Lucía y demás, que le dijimos del primer día, vayan leyendo todo. Bueno, algo sirvió. Y además, dos cosas. No van a probar todos los exámenes de su carrera todo el tiempo. Eso que no los baje de la carrera, porque justamente es eso, es una carrera, es ir cumpliendo obstáculos que a veces se presentan dentro de la misma materia y al final terminan promocionados. Una persona que se sacó un 5, un 4 o incluso aplazado en la primera termina promocionado porque dio un muy buen segundo examen. Quizás se sienta más cómodo escribiendo en lapicera en una hoja que escribiendo en una computadora con la virtualidad y con todos los conflictos que tienen. Por lo tanto, este curso tiene la posibilidad de redimirse personalmente en el examen presencial, los que puedan, y vamos hacia eso. Sigan estudiando, sigan leyendo, lean de la literatura, no se queden con las clases solamente, porque a veces no estoy leyendo el libro, digamos. A veces hago anotaciones y demás, pero hago una explicación general y se me puede escapar algo. A mí, a Walter e incluso a Alejandro, digamos. Las charlas derivan o las explicaciones derivan para algún lado y demás. Y al mismo tiempo me gustaría felicitar también a los que tuvieron buenas notas, porque el examen no era sencillo con todas las circunstancias que estamos hablando, digamos. Entonces, si hay gente que tuvo muy buenas notas, también que es posible, ¿no? Tener buenas notas al margen de todos los problemas que ya sabemos que por supuesto. Y hubo de los dos temas, más allá del problema que hubo en el tema 1, hubo buenas notas también con el tema 1. Y bueno, eso. ¿Quieren terminar más temprano hoy? Sí, profe, por favor. Bueno. Profe, Gracias, profe. La dejo descansar. Escúcheme. No, tranquilo, decime, Eduardo. No, que viste, ahora la unidad 8 son como 15 textos. ¿La vamos a ver todos en una sola clase? No creo. No creo, no. A ver si. No creo que podamos dar todo en una sola clase. No, de hecho no. De hecho son varias clases. La unidad 8, espera que no recuerdo, pero creo que está Marx, Smith, todos los pensadores, las revoluciones, ¿no? Sí. Mi memoria no me falla, es esa, ¿verdad? Sí. No. Sí, es esa. En varias, en 2 o en 3 veces, vamos a ver. Listo, profe. Sí, son temas de la unidad 7, la unidad 8, principalmente. Y la unidad 11, esto no se los dije, pero son fundamentales. Eso no quiere decir que no